Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes que se conectan nuevamente con nuestras jornadas GES. En esta oportunidad referido al cáncer de pulmón, queremos agradecer, por supuesto, a todos los que partieron con nuestra jornada la semana pasada con cáncer de ovario, que hemos recibido muchos saludos, felicitaciones y buenos agradecimientos de que hayamos tomado esta iniciativa. La verdad es que creemos sumamente importante entregar información desde las fuentes y que permitan a los pacientes tomar decisiones que probablemente tengan un rango vital, puesto que estar informados para nosotros es una forma también de mejorar los pronósticos respecto de la calidad de vida de los pacientes, en particular de cáncer. Hoy día nos toca GES, las garantías explícitas de salud, respecto del cáncer de pulmón. Hemos invitado nuevamente a representantes del Ministerio de Salud, quienes ellos nos han grabado una presentación de GES. Me refiero a Isabel Hernández y a María Teresa Soto, respecto de los antecedentes generales de GES. Y a continuación vamos a tener a los representantes de la Superintendencia de Salud, en particular de Fondos y Seguros, a la abogada Laura Araya y al abogado Álvaro Sepúlveda, que nos van a acompañar presencialmente para poder también después contestar preguntas respecto a cómo aplica las garantías explícitas en salud respecto al cáncer de pulmón. Y finalizar con la presencia del doctor Carlos Rojas, oncólogo médico del Instituto Nacional del Tórax, quien nos va a dar una descripción del cáncer de pulmón y los cuidados del paciente, también en vivo, para que podamos hacerle consultas. Esta jornada pretende durar aproximadamente 1 hora y media. Y para ponerlos en contexto de lo que la Fundación ha venido haciendo durante este periodo de pandemia, queremos dejarlos con un breve resumen del año 2020 en un video que les dejamos a continuación. Producción, corre video.
Bien, volviendo entonces a nuestra jornada del día de hoy que nos convoca, que es cáncer de pulmón, quería comentarles además de que a partir de mañana iniciamos una campaña de prevención al respecto, tanto desde el punto de vista del autocuidado, así como también de la detección precoz. Así que dirigida a público en general, como también a médicos no especialistas de atención primaria en particular, que nos interesan, puedan pesquisar tempranamente este cáncer tan complejo. Quiero aprovechar de agradecer, antes de iniciar, a la radio La Voz de los Pacientes, que como siempre se suma a nuestra jornada, a Víctor Flores y a todo su equipo, que están transmitiendo a través de la radio La Voz de los Pacientes, y pedirles a todos que hoy día nos están siguiendo a través de Facebook Live, así como de la transmisión de test streaming que tenemos en este momento, por favor, sus preguntas y sus consultas las hagan a través del chat. Estaremos encantados de poder contestarla si está dentro de nuestras posibilidades. Junto con eso también, por supuesto, agradecer al Laboratorio AstraZeneca que nos ha permitido acceder a conocimiento e información relativa con el cáncer de pulmón también, así como poder contar con expertos para nuestra campaña, y al equipo de Astra en particular, que hemos estado todo el año 2020 también trabajando juntos, incluso la donación de más de 60.000 mascarillas. Así que, bueno, dicho eso, quiero compartirles una PPT, una presentación respecto de una información que apareció el lunes 8 de febrero en el Mercurio. Esta dice relación con los efectos de la pandemia sobre los tratamientos y los diagnósticos de los pacientes con cáncer, en donde hablamos de más de 4.600 pacientes que tienen retrasos en el tratamiento contra el cáncer y también se alertan sobre los casos de no diagnosticados. Esta información proviene de un ordinario 353 del 5 de febrero del 2021 de la División de Gestión de la Red Asistencial, que se entregó por una solicitud de la Comisión de Salud del Senado y a otras entidades más, y que firma el actual subsecretario de Redes Asistenciales. En la glosa número 6 hace mención, y está remarcado ahí, a las garantías de oportunidad GES retrasadas. Esta información que entrega la DIGERA tiene como fuente FONASA, que es el Sistema de Gestión de Garantías Explícitas de Salud, por sus siglas SIGES. Estos son parte de los cuadros de este formulario, que tiene aproximadamente 70 páginas, y en donde yo rescaté algunas de estas imágenes que están incluidas todas las patologías GES hoy día postergadas, con distintos rangos de atraso, y que en el resumen les puedo mostrar que las garantías totales hoy día, retrasadas al 31 de diciembre del 2020, son de 52.000, las garantías cáncer retrasadas son de 4.600, y el total de retrasos en pulmón es de 229, con un promedio de días de 111 días. Cuando hablamos de eso es un promedio, por supuesto, pero seguramente más de algún paciente tiene más de 90 días de retraso en sus tratamientos. Y otro dato que también es complejo es la lista de esperas no GES, que están esperando por una consulta de especialidad que asciende hoy a la suma de 1.900.000 personas esperando por más de 501 días. Me imagino que dentro de esas personas están esperando muchas síntomas relacionados con detección quizás precoz de este cáncer de pulmón. Los retrasos, además, como pueden ver ahí, indica que están concentrados en el 76,9% de la atención terciaria, es decir, las de alta complejidad. Esto es sumamente preocupante porque así como estamos felices de que seamos líderes en vacunación, estamos muy tristes en que hayamos postergado tanto a nuestros pacientes con cáncer. Entonces, yo quiero dejar esta pregunta en la mesa, que es, ¿qué vamos a hacer el 2021 con el cáncer? Y en particular quisiera preguntárselo a la doctora Silvia Santander, que es la jefa de División de Prevención y Control de Enfermedades de DIPRES. Nos encantaría poder tener una jornada con ellos y que nos puedan entregar qué camino seguir este año, cómo podemos trabajar en conjunto para sacar adelante estas tan complejas cifras. Dejo de compartir y lo voy a llevar a otra información que también les quiero entregar, que tiene relación con el lanzamiento que hicimos la semana pasada de la página cancerresponde.cl, que es una plataforma de nuestra fundación, que busca justamente responder un poco a la pregunta que hice,
con herramientas prácticas en donde nuestra fundación generó esta plataforma que te haga mucha información que al paciente le puede servir y además un formulario directo de consulta, una consulta clínica que tiene como sentencia contarnos su situación de salud clínica y decir qué aspecto de su patología y síntomas o signos está sufriendo. Así como también una consulta administrativa, en este caso el formulario busca contarnos sobre los procesos que desea apoyo, por ejemplo, coberturas, atenciones postergadas o pendientes, información previsional de salud o activación de GES o ley Ricardo Soto. GES, que es en particular el tema que vamos a tocar hoy. Esta página la lanzamos el martes pasado y ya tiene más de 500 visitas, ya hemos recibido un estimado de 30 consultas directas y suponemos que el resto de las visitas se han ido solucionando automáticamente, supongo yo, a través de la información que está aquí, que justamente es parte de la ruta o de la guía del paciente oncológico. Están aquí publicadas, además, las listas de la red oncológica pública respecto de oncología infantil y oncología de adultos, en donde pueden llamar y conectarse directamente con su propia red, comunal o regional en este caso, para también ser apoyados. Hay un teléfono, un celular de contacto, así como un correo electrónico, pero principalmente les pedimos que esta información que nos pidan sea a través de la consulta clínica o administrativa. Dicho esto, pasamos entonces hoy día a la jornada GES Cáncer de Pulmón y voy a dejar con ustedes para iniciar el GES, antecedentes generales, procesos de elaboración y definición de garantías GES, información disponible para la comunidad, a cargo de la señora Isabel Hernández y la señora María Teresa Soto, del departamento GES, tanto de la red asistencial como de la Subsecretaría de Salud Pública. ¿Producción? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación que nos hizo Fundación Cáncer Vida para poder participar en estas jornadas GES, sobre todo en relación a las condiciones de salud oncológicas. Mi nombre es María Teresa Soto, soy profesional en la Secretaría Técnica GES del Departamento de Coordinación de Garantías y Prestaciones en Salud. Y me acompaña acá Isabel Hernández, ella también es profesional del Departamento de Oncología de la red de GES y alta complejidad. Adelante, Isabel. Hola, muy buenas tardes. Soy Isabel Hernández, enfermera y encantada de participar en esta jornada. Vamos a compartirles una presentación que hemos elaborado en conjunto para poder ir respondiendo a algunas inquietudes que a veces ocurren. Bien. Entonces vamos a abordar específicamente las condiciones oncológicas que están en el régimen GES. Vamos a tener los siguientes contenidos: los antecedentes generales del régimen, los procesos de elaboración y definición de las garantías, alguna información disponible que hay para la comunidad, para todos en el fondo, el proceso de activación de estas garantías, algunos casos y ejemplos oncológicos de cómo se implementan y las respuestas de algunas preguntas frecuentes que nos han hecho llegar. Para los antecedentes generales sobre las garantías explícitas en salud, tenemos que considerar que todo está en la Ley 19.966 que establece un régimen de garantías en salud. Y esto es un instrumento de regulación sanitaria que establece prestaciones tanto promocionales, preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas que tanto el Fondo Nacional de Salud, es decir, el FONASA, y las instituciones de salud previsional, es decir, las ISAPRES, deben cubrir a sus beneficiarios. Aquí es muy importante porque se establecen garantías relativas a acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. En el siguiente recuadro vamos a ver las definiciones de estas garantías. La garantía de acceso es la obligación que tienen los aseguradores, es decir, FONASA y las ISAPRES,
para otorgar estas prestaciones. La garantía de oportunidad se refiere a los plazos que se dan para entregar estas prestaciones en la población. La protección financiera es la garantía que nos muestra los copagos que están establecidos en el decreto para que las personas podamos acceder a estas prestaciones. Y la garantía de calidad son las prestaciones otorgadas, pero que deben estar dadas por prestadores certificados y acreditados ante la Superintendencia de Salud. Actualmente tenemos 85 condiciones de salud en este régimen, de las cuales dentro de ellas hay actividades de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y de control. A lo largo del tiempo, el Ministerio de Salud ha desarrollado 7 decretos G según los plazos establecidos. Cada decreto tiene una vigencia de 3 años, sin embargo puede ser modificado antes de este plazo y siempre entran en vigencia al primer día del sexto mes siguiente al de la publicación en el Diario Oficial. Esto normalmente es más o menos en julio de cada año. Entonces ahí vemos en ese esquema, ¿cierto? Desde el año 2005, cuando ingresa este régimen, está en julio, las primeras 25 condiciones de salud y luego van aumentando hasta llegar al decreto vigente que nos rige actualmente, que es el número 22 de octubre del 2019 con 85 problemas de salud. También es importante contarles que existen modificaciones a los decretos, es decir, decretos modificatorios que se denominan. Por ejemplo, tenemos ahí el primer decreto 1 de enero del 2010, fue modificado por un decreto en abril del 2011 que fue a mencionar específicamente un derecho a solicitar un segundo prestador. Y los últimos decretos modificatorios que se realizaron al decreto 3 del 2016, que sería el decreto modificatorio de septiembre del 2017 y el de febrero del 2018. Uno incorporó mejoras en 10 problemas de salud y el otro modificó el listado específico de prestaciones. Aquí solamente me detengo para hacer mención que el decreto G, si bien es un documento legal que se difunde a través del diario oficial, tiene a su vez incorporado 2 documentos importantes. Uno de ellos es la norma técnico, médico y administrativa que orienta a los prestadores, a los profesionales y a los pacientes a cómo se implementa o se ejecutan estas garantías. Y el listado específico de prestaciones que nos muestra, ¿cierto?, cada uno de los nombres o glosas de cada prestación que está incluida en los problemas de salud. ¿Cuáles son los procesos o cómo es el proceso de elaboración y definición de garantías? El siguiente flujograma está basado en lo que establece la ley y tenemos acá en la columna, ¿cierto?, los actores relevantes de este proceso. Abajo, si ustedes se dan cuenta, está el Consejo Consultivo, que es un organismo, ¿cierto?, que asesora al Ministro de Salud en estas materias, está presente en toda la elaboración. El Ministerio de Salud en sí, con todos los departamentos que involucra, con las tareas más importantes o las de mayor relevancia. El Ministerio de Hacienda, que si bien está ahí marcado al inicio, ¿cierto?, tiene un rol fundamental. Presidencia de la República y la Contraloría General de la República. Entonces, el inicio de este flujo nos marca el puntito amarillo que está ahí en la pantalla, nos dice que el Ministerio de Hacienda va a fijar un marco de recursos disponibles. O sea, nos va a decir cuánto presupuesto, cuánto dinero puede haber para que se consideren mejoras, incorporaciones nuevas en GES, por ejemplo. El Ministerio de Salud va a evaluar la posibilidad de realizar modificaciones, va a conformar un grupo de trabajo para que se elaboren estas garantías, va a empezar a hacer estudios para determinar y validar qué problemas de salud pudieran ser posibles candidatos a ingresar y qué prestaciones se requieren. Por ejemplo, una tecnología sanitaria que ya ha sido obsoleta y es necesaria que ingrese. Entonces se priorizan, se ordenan para poder ver cuál de todas ellas va a ingresar. Se elaboran este grupo de prestaciones o estas canastas que se tiende a llamar, ¿cierto? Se verifican los costos que esto tiene, se realiza un ejercicio de impacto presupuestario, se definen las garantías, es decir, se dice garantía de acceso, garantía de oportunidad, ¿cierto? Como la que acabamos de revisar.
se elaboran las normas técnicas, que también lo explicamos un poquito antes, se revisa esta propuesta de garantías con el Consejo Consultivo, se elabora el decreto, o sea, se escribe, se redacta, ¿cierto? Y se ve, de nuevo aquí, con el recurso disponible en dinero, ¿cierto? La plata, si esta propuesta se ajusta al presupuesto que fijó el Ministerio de Hacienda. Si eso es así, pasa a las siguientes etapas, que es decir, firma del presidente de la República, toma de razón en la Contraloría, se publica en el diario y se difunde a todos nosotros. Si la propuesta no se ajusta al presupuesto que el Ministerio de Hacienda ha definido, se debe discutir y se debe ajustar esta propuesta. Entonces ahí de nuevo se devuelve, ¿cierto? Podríamos decir en el flujo que teníamos de sí, se devuelve a elaborar de nuevo, redactar y reorganizar. Aquí es muy importante contar esto porque a veces pasa que nos dicen por qué este problema de salud no fue incorporado o esta prestación. A veces ocurre que pasan las demás etapas que vamos a definir, ¿cierto? Pero no se ajusta al marco de presupuesto. Entonces ahí puede ocurrir que no ingrese alguna prestación o algún problema de salud, ¿ya? En el punto 4, que es la determinación de los problemas de salud y de las garantías, vamos a ver a continuación cuáles son los procesos que están dentro de ese cuadrito que es el más importante. Este proceso de determinar cuáles son los problemas de salud que van a ingresar o cuáles son estas modificaciones tienen tres etapas generales y muy importantes. La primera es el levantamiento de información para identificarlos, cuáles son nuevos problemas de salud posibles a considerar o prestaciones que hay que mejorar. Aquí se recibe la información en forma continua, en forma periódica. El Ministerio de Salud está recibiendo solicitudes ciudadanas, solicitudes del gobierno a través de la Cámara de Diputados, de los senadores, de organizaciones civiles, de asociaciones de pacientes, de personas también individuales. Y entonces todo eso se recibe, se va respondiendo obviamente y se tiene en cuenta para levantar la información. Esta información se levanta a través de los equipos técnicos de la Subsecretaría de Salud Pública con referentes específicos por cada temática de problema de salud. Luego, la otra etapa es la priorización de estos problemas de salud y generación, aquí un ejemplo de un ranking para que sea entendible, ¿cierto?, de un ordenamiento de cuáles serían los problemas de salud que se van a priorizar. Aquí es importante tener en cuenta que la ley nos define tres grandes criterios para ser incorporados en el GES. El primero, que esté alineado con los objetivos sanitarios del país, o sea, con la Estrategia Nacional de Salud. Tiene que estar alineado completamente y enfocado ahí. Segundo criterio es la evidencia científica que lo respalde y que diga que es eficiente esa intervención sanitaria para resolver la condición de salud. O sea, hay una búsqueda de evidencia ahí muy importante que tiene que estar respaldada para que no genere daño en la población. Y también debe verse y debe evaluarse la factibilidad de que se implemente en la red de salud, porque recordar que GES tiene que ser cubierto tanto para las ISAPRES como para FONASA a lo largo de todo el país. No puede ser que una persona en el norte de nuestro país o alguno de los extremos no pueda contar con la prestación que se está garantizando. A su vez, si estamos pensando en un problema de salud nuevo, que se quiera incorporar, este problema de salud debe ser estudiado epidemiológicamente a través de estudios de carga de enfermedad, quiere decir que hay que ver cuánta tendencia, cuán predominante es en la población, a cuántas personas beneficiaría si se interviene, y algunos estudios de ese tipo, análisis, ¿ya? Muchos análisis estadísticos también hay ahí. Y obviamente hay un punto importante de este proceso que es la decisión de las autoridades en base a las prioridades. ¿A qué prioridades? A las prioridades del plan de gobierno, ¿cierto? Que nos puedan instruir. Entonces de repente hay necesidades de problemas de salud o de condiciones o mejoras que sean incorporadas también a través de la decisión de autoridades. Para elaborar los grupos de prestaciones, es decir, por qué estos grupos son los que entraron y por qué entró esta prestación y no entró otra, eso es
un proceso que consiste en ir identificando los grupos de prestaciones que son necesarios para esa patología, si tienen evidencia científica. Aquí se toma en cuenta, por ejemplo, a través de mesas de trabajo que hace el Ministerio de Salud con profesionales, con expertos, con especialistas y también en algunos casos con asociaciones de pacientes. Y también aquí se estima el precio promedio que cada una de estas prestaciones tiene para que luego se establezca, ¿cierto?, la protección financiera o este copago que habíamos mencionado. También se realiza un estudio de costos. Este estudio se denomina Estudio de Verificación de Costos, o más chiquitito con siglas EPC, el cual se realiza a través de licitaciones del Ministerio de Salud con su Departamento de Economía de la Salud y se hace cada 3 años según indica la ley. Esto es un estudio que está escrito en la ley, entonces hay que cumplir con él y ahí se ve lo que cuesta tanto para, o lo que se espera que pueda estimarse el costo por beneficiario de este conjunto de problemas de salud y de prestaciones que se puedan incluir en GES. Se realiza cada 3 años, como les decía, y se puede realizar también algún anexo a este estudio cuando hay algún decreto modificatorio que realizar. Bueno, dentro de la información disponible a la comunidad, contarles que tenemos habilitada una página web la cual es auge.minsal.cl, la cual si uno la despliega, ¿cierto? Va a encontrar y un aplicativo también, muy importante, una aplicación para el celular, ¿ya? O para algunos de esos dispositivos. Está en las dos versiones, tanto Android como iPhone, para que la puedan descargar por problemas de salud. Entonces uno encuentra en la primera ventana de la página web, ¿cierto? Está el decreto vigente, que es el documento que se publica en el diario oficial, los problemas de salud ordenados, ahí tienen un buscador también, el listado de todas las prestaciones que están incluidas en GES, la norma técnica, que es este documento que les contaba que orienta cómo se implementa, el examen de medicina preventiva, que está escrito en el título 2 del decreto, un documento muy importante que elabora la unidad donde trabaja Isabel, que es de redes asistenciales, con este mapa que nos muestra qué red de prestadores tiene cada problema de salud, cómo se accede al GES, que es una de las preguntas importantes, y los derechos y los deberes a través de la ley que se señala. Por ejemplo, vamos a ver, ahí en la primera imagen dice busca un problema de salud, uno puede escribir, en este caso escribimos cáncer, ¿cierto? Nos van a aparecer todos los que tienen incluida esa palabra, y entonces podemos definir, por ejemplo, ahí podemos pinchar, ¿cierto? Cáncer de mama en personas de 15 años y más. Nos va a dar la definición, cuáles son los diagnósticos que están incluidos, que a veces pasa que hay algún diagnóstico que no está incluido, eso sí ocurre. Son estos solamente los diagnósticos que están incluidos para esta condición. En la siguiente podemos ver la garantía de acceso, que nos va a decir a quiénes está pensado este problema de salud incluido, las garantías de oportunidad con los plazos que tienen, ¿cierto? Y la garantía de protección financiera. Aquí solamente me voy a detener en un ejemplo, por ejemplo, donde dice diagnóstico y dice en el grupo de prestaciones confirmación de cáncer de mama por biopsia estereotáxica, sale su arancel, que es lo que cuesta ese grupo de prestaciones que se llama así, el copago, que se refiere al 20%, que es el valor máximo que una persona beneficiaria tanto de FONASA como ISAPRE pudiera pagar, y el copago. Ese copago está dado por el 20% del arancel. Es importante contarles, y me imagino que muchos de ustedes deben saber, que FONASA tiene subdivididos o agrupados a sus afiliados a través de tramos, según el sueldo, ¿cierto? Entonces tenemos personas que están en el tramo A y el tramo B que no tienen un copago en el sistema de modalidad institucional, ¿cierto? Toda la red. Sin embargo, existen las personas del tramo C que copagan un 10% y las personas del tramo D que copagan el 20%. Así también las ISAPRES hacen copagar a sus afiliados el 20%. Entonces, este copago que se muestra aquí es el máximo que se debería pagar en una persona de FONASA D o ISAPRE para ese grupo de prestación. Ahora Isabel va a continuar con el proceso de activación.
Gracias, María Teresa. Con respecto a los requisitos para acceder al GES, lo primero es que el problema de salud esté incluido en el decreto GES. Actualmente son 85 patologías. Que la prestación esté incluida en el decreto vigente y debidamente prescrita por el profesional que corresponde. Ser beneficiario de FONASA o ISAPRE y tener las condiciones respecto de edad y condición clínica para acceder al problema de salud. Acceder a la red asistencial a través de la atención primaria, excepto urgencias, que también es una vía de ingreso, y atenderse la red asistencial que esté definida explícitamente por el asegurado. En FONASA la atención es a través de la red institucional. Aquí tenemos un flujo que vamos a aplicar. El paciente consulta, ¿cierto?, en la atención primaria con sospecha o una dolencia. Es evaluado por el médico y ante la sospecha de alguna patología que pueda corresponder al GES, se hace una interconsulta y este debe ir al centro de especialidades con el fin de confirmar el diagnóstico. Si esto se produce, se confirma el diagnóstico, pasaría a la atención terciaria, que sería ya a nivel de hospital, para la etapificación y el tratamiento que el paciente requiera, ya sea quirúrgico, quimioterapia o radioterapia. Y posteriormente correspondería el seguimiento del paciente y el paciente nuevamente puede volver a ingresar a la atención primaria de salud y continúa el ciclo nuevamente. Dentro de las patologías oncológicas incluidas en el GES, tenemos el cáncer cervicuterino, está el alivio del dolor y los cuidados paliativos, cáncer de mamas, cáncer en menores de 15 años, cáncer infantil, cáncer de testículo, el linfoma, cáncer de próstata, leucemia, cáncer colorectal, gástrico, cáncer de ovario, cáncer de escal, osteosarcoma, y los últimos incluidos en el decreto G22 del año 2019, perdón, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, cáncer renal y el mieloma múltiple. Vamos a ver ahora algunos casos oncológicos, algunos ejemplos. Tenemos el cáncer de mama en personas mayor de 15 años, la garantía de acceso, está toda la persona beneficiaria de 15 años y más. Ante la sospecha, tiene acceso a confirmación diagnóstica. Con la confirmación diagnóstica, tiene acceso a tratamiento y seguimiento. En el caso de recidiva, tiene acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. En la garantía de oportunidad, el diagnóstico dentro de 45 días desde la sospecha, con resultado de la mamografía en el caso de esta patología del cáncer. En caso de evidencia clínica de cáncer, no será exigible la mamografía y el plazo máximo para esta prestación igual es 45 días desde la sospecha. Y para la etapificación, dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica. Con respecto al tratamiento primario, debe ser dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica y tratamiento adyuvante dentro de 20 días desde la indicación médica. El seguimiento, el primer control, dentro de los 90 días desde la indicación médica. En el caso del cáncer cervicuterino, la garantía de acceso es todo beneficiario mayor de 25 años y menor de 65 y tiene acceso a la realización del PAP cada 3 años. Ante la sospecha, tiene acceso a confirmación diagnóstica. Con la confirmación diagnóstica, tiene acceso a tratamiento y seguimiento. Y en caso de recidiva, tiene acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. Cuanto a la garantía de oportunidad, el tamizaje, resultado con informe de examen de PAP para beneficiarios de 25 años y menor de 65, dentro de los 30 días desde que lo indica el médico. El diagnóstico, confirmación diagnóstica dentro de los 40 días desde la sospecha, y para etapificar,
dentro de 20 días desde la confirmación diagnóstica. En cuanto al tratamiento, ahí se divide en lesión preinvasora dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica, cáncer invasor dentro de 20 días y tratamiento adyuvante dentro de 20 días igual, desde la indicación médica. El seguimiento, el primer control debe ser dentro de los 90 días desde la indicación médica. En cuanto a las preguntas frecuentes, tenemos cómo se definen las garantías GES y cómo se incorporan las nuevas patologías. Se consideran para esto estudios para determinar un listado de prioridades en salud. Se realizan estudios epidemiológicos, evaluaciones económicas, de demanda y de oferta del sistema de salud, y todo esto con el fin de definir la patología y las prestaciones necesarias para dar atención y respuesta a las necesidades de la población, y así cumplir con lo establecido en la Ley 19.976 y su reglamento, el Decreto 121 del 2005. Les deseamos todo el éxito en las jornadas, les agradecemos nuevamente la invitación. No sé si Isabel quiere dar algunas palabras de cierre. Muchas gracias por la invitación a participar de esta jornada y estaremos atentos a sus dudas y consultas. Sí, muchísimas Hasta gracias. luego. Mucho éxito. Que estén bien. Chao, chao. Bueno, agradecemos a Isabel Hernández y a María Teresa Soto por esta introducción en un tema que nos pone en contexto, ¿verdad?, respecto a los antecedentes generales de GES y sus procesos de elaboración. Antes de seguir, quiero aprovechar de responderle a uno de nuestros asistentes que nos pregunta respecto a la publicación que mostré del Mercurio. Esto fue el 8 de febrero, donde la puede encontrar esa publicación. Esto es para Tomás, en el Mercurio, Tomás Abbott. Oye, bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente presentación, que corresponde en este caso cómo aplican las garantías explícitas de salud GES en el caso de cáncer de pulmón. Hoy con la presencia de Laura Araya, que es fiscalizadora del Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de la Superintendencia de Salud, y el abogado Álvaro Sepúlveda, también de la Superintendencia de Salud. Álvaro y Laura repitiéndose, Álvaro también, sí. Así que muchas gracias, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por su apoyo. Los dejamos entonces con su público. Ya. Ahí ya están. Ya estamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Sepúlveda, soy, como dijo Francisco, abogado de la Superintendencia de Salud, y me acompaña en esta ocasión Laura Araya, del Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios, también de la Superintendencia, y vamos a hablarle un poco de cómo acceder a las garantías explícitas en salud, principalmente en cuanto a la exigibilidad de los derechos y a las garantías que operan en el caso de esta patología que estamos revisando hoy. No sé si se comparte la pantalla ya. ¿Sí? Bien. Bueno, primero que nada, darle las gracias a la Fundación por tenernos acá. Para nosotros siempre es un agrado poder compartir y poder apoyar este tipo de instancias. Es parte de las funciones de la superintendencia el informar, el orientar a las personas. Y nuestra idea hoy es un poco relevar la idea del acceso a la GES en general y también respecto del cáncer de pulmón en particular. Para hablar un poco de la exigibilidad de los derechos, me gustaría hablarles o partir diciendo que en general los sistemas de salud establecen prioridades que se traducen en inversiones en tecnología sanitaria, en tratamiento, y que estas prioridades se establecen de forma implícita y explícita, ¿ya? Es importante saber esto porque
la forma en que se prioriza va a ser relevante a la hora de exigir los tratamientos y las prestaciones a los que vamos a tener derecho. La priorización implícita, que es la que generalmente opera en un estado sobre todo de bajos y medios recursos, implica que no se cuenta con un mecanismo de toma de decisiones formales para determinar qué tecnologías deben financiarse para la población y cuáles no. ¿Por qué? Porque hay una imposibilidad de financiarlo todo, lo que genera en la práctica un racionamiento que es implícito de los recursos, o sea, que no se comunica, sino que trae consigo dificultades de acceso a los servicios de salud por parte de la población sin que se conozcan finalmente qué criterios fueron utilizados para decidir quién accede a qué servicios, cuándo y de qué manera. O sea, probablemente una persona con una misma patología, con la misma edad, del mismo sexo, en determinadas circunstancias va a poder acceder a una prestación y otra persona en las mismas condiciones no va a poder. Por el contrario, la priorización explícita se define de manera sistemática, técnica y transparente qué servicios financiar para la población con los recursos disponibles y cuáles van a quedar fuera. En otras palabras, es una política que apoya las decisiones de cobertura de los países en el momento de establecer qué tecnologías sanitarias financiar para lograr el mayor bienestar posible de la población con los recursos que se tienen, ¿ya? En ese contexto de la priorización explícita, pues nosotros tenemos un sistema de priorización generalmente implícito, pero la priorización explícita, en el año 2004 surgen las garantías explícitas en salud, ¿ya? En el que el Estado, en el fondo, se autoobliga a otorgar una serie de garantías para un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones que va a señalar el decreto correspondiente que se encuentre vigente en determinado momento. Esto parte del año 2004. Como vieron en la presentación anterior, hubo una serie de decretos que ha ido agregando mayores problemas de salud y también dentro de los problemas de salud vigentes o ya establecidos anteriormente, nuevas tecnologías, nuevas prestaciones, nuevos tratamientos. No vamos a revisar nuevamente cuáles son las garantías, pero para nombrarlas solamente el acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. Ahora, nosotros pensando un poco en el paciente, en el beneficiario, en el usuario, consideramos oportuno y pertinente un poco leer el decreto, leer cuáles son los derechos consagrados en la normativa vigente y qué exigir, cómo exigirlo y dónde exigirlo. Así, por ejemplo, cuando uno se pregunta ¿qué derechos tengo con la GES? Pues es básicamente el cumplimiento de las garantías señaladas en el decreto correspondiente, que en este caso el día de hoy es el decreto 22 del 2019 del Ministerio de Salud, que se dicta cada 3 años, por lo tanto el año 2022 vamos a tener un nuevo decreto, tal vez con nuevas patologías o tal vez con aumentando las prestaciones para las patologías ya existentes. Y también tenemos derecho al otorgamiento de las prestaciones que señala el respectivo listado específico de prestaciones, que es un anexo al decreto GES vigente. Vamos a revisar eso en un momento más. La garantía de calidad, que se refiere a la calidad con que se otorgan las prestaciones, es más bien general. Esto quiere decir que en general las otras garantías, la de acceso a oportunidad y de protección financiera, se van a otorgar en un prestador que se encuentre acreditado por la Superintendencia de Salud para otorgar ese tipo de prestaciones. Entonces, al contrario de las demás garantías, la garantía de calidad no se señala para cada problema de salud. Las restantes 3, cuando ustedes van al decreto y buscan la patología que les interesa, que en este caso pusimos el cáncer de pulmón, ustedes van a ver que describe 3 garantías. Acceso, y para lo cual señala, parte diciendo todo beneficiario de 15 años y más, y señala en una lista de los accesos a diferentes etapas y a diferentes prestaciones que serán constitutivas de derecho para los pacientes. Lo vamos a revisar también después con Laura. Es importante señalar que cuando hablamos de que son garantías explícitas,
no quiere decir que sean universales necesariamente. Las GES discriminan en función de la edad del paciente, discriminan en función del sexo del paciente y discriminan en función de la condición de salud. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el caso del cáncer de pulmón no es para todas las personas, es para las personas que tienen 15 años o más. Hay otros problemas de salud que discriminan, por ejemplo, por sexo. Revisaron ya la vez pasada, el martes pasado, el cáncer de ovario, que evidentemente aplica para las mujeres, ¿no? Interesante tal vez el debate que se va a producir después a propósito de la identidad de género, pero en general, en principio, también se discrimina por sexo y también, como dijimos, por la condición de salud. En relación a la garantía de oportunidad, el mismo decreto para la patología va a determinar cuál es el plazo en el que se tienen que realizar determinadas prestaciones, que también en el caso del cáncer de pulmón lo vamos a revisar más adelante, sino que pongo aquí solamente como aparece textualmente en el decreto. Y por último tenemos la de protección financiera, que lo que ustedes van a encontrar es un cuadro en el que se señala el problema de salud, el número de problemas de salud, el problema de salud, la etapa, que puede ser diagnóstico, tratamiento, seguimiento, y la prestación o grupo de prestaciones con su periodicidad, esto es cada cuántas veces ha de aplicarse, el arancel asignado a esa prestación o grupo de prestación, y el copago en porcentaje y en peso, digamos, en valor real. El copago está señalado para el 20%, esto es para la gente de FONASA D y para la gente de ISAPRE, porque como ustedes sabrán, y también vamos a revisar, FONASA B tiene un 10% de copago y A y B es 0 copago, C es 10% y D es 20% ahí. Entonces, esta es la tabla que ustedes van a encontrar cuando van al decreto y ven cuál es la protección financiera que yo tengo ante mi evento de salud y para cuál prestación o grupo de prestaciones. Esto se relaciona estrechamente con el listado específico de prestaciones. Vamos a ver por qué. Aquí yo traje un poco lo que salía en la tablita que revimos recién. Y, por ejemplo, para el problema de salud cáncer, pulmón en personas 15 años y más, en la etapa de tratamiento, tenemos una prestación o grupo de prestaciones que se llama quimioterapia, carcinoma, células pequeñas, enfermedad extendida o metastásica. Para esas prestaciones o grupo de prestaciones, la periodicidad señalada es por tratamiento completo, o sea, por todo el tratamiento, con un arancel de 311.800 pesos y un copago al 20% de 62.360. Ahora, en chileno, ¿qué le lleva esto? Es básicamente lo que se señala en el listado específico de prestaciones. Y el listado específico de prestaciones, que es el anexo al decreto, todo esto ustedes lo pueden encontrar en el mismo decreto, desglosa qué es lo que lleva este grupo de prestaciones y que nosotros denominamos la canasta. ¿Ya? Cuando ustedes escuchan hablar de está en la canasta, no está en la canasta, está contemplado en el listado específico de prestaciones para un grupo específico de prestaciones. Esa es una canasta. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que para la misma canasta que mencioné anteriormente, se contempla para ese copago de 62.360 pesos la consulta integral de especialidad en medicina interna y sus especialidades oftalmología, neurología, oncología, bloqueador de los receptores 5-hidroxitriptamina, ondansetron, dexametasona, en general las prestaciones que aparecen ahí señaladas, hasta la línea roja que les dibujé ahí, porque después viene otra canasta, que corresponde a la segunda canasta que está más arriba, después de la línea roja. Consideramos que es importante que ustedes conozcan cómo funciona en el fondo la composición de las canastas que ustedes pueden exigir, ¿ya? Porque finalmente es eso lo que eventualmente van a tener que fijarse en caso de que necesiten, no sé, reclamar, que quieran saber qué prestaciones le están otorgando, etc. En general también podemos decir que dentro de la canasta
pueden otorgarse todas las prestaciones o alguna de ellas. En ningún caso más. O sea, pueden otorgarse más, pero no van a estar cubiertas por la GES. ¿Ya? Ahora bien, para que se entienda que se cumplió con el otorgamiento de la canasta, debe haberse verificado al menos el otorgamiento de la que se denomina prestación trazadora, que es la más importante, que es en el fondo la que resuelve solitariamente el problema. O sea, si dentro de la canasta, por ejemplo, que se llama quimioterapia XXX, la persona solamente tiene una consulta integral, no hay un cumplimiento de la canasta. Tiene que haber al menos una prestación relacionada específicamente con la quimioterapia. ¿Ya? Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si es que necesito una prestación fuera de este listado específico de prestaciones? ¿Puedo acceder a ella si yo estoy dentro de la GES? ¿Estoy sometido en el fondo a lo que señala el listado específico de prestaciones exclusivamente? Y le adelanto que no. Efectivamente, ustedes, si están en FONASA, pueden siempre atenderse a través de las modalidades de atención para las prestaciones no garantizadas en el GES, ¿ya? A través de MyMLE o algún programa especial. ¿Cuál es la única diferencia en el fondo? Es que no van a ser explícitos, que es lo que conversábamos en un principio. Va a ser priorización implícita y por lo tanto el FONASA y en general el sistema de salud público va a otorgar las prestaciones en la medida de que cuente con los recursos y que cuente con el financiamiento para poder efectuar esas prestaciones. Y en el caso de ISAPRE, como principio general y que se trató en la charla anterior, no quisimos repetir demasiado, pero para darle contexto, ustedes siempre pueden elegir entre las garantías explícitas u optar por la cobertura del plan de salud, ¿ya? Ahora bien, si ustedes se incorporan al régimen GES, tienen derecho, además, a la cobertura que es propia de ISAPRE y que está contemplada para el beneficio GES, que se llama GES-CAEC, y que opera sobre las prestaciones que no están contenidas en el listado, pero que sí se encuentran aranceladas. Esto es un cambio importante respecto de lo que sucedía hace un par de años atrás, en que la GES-CAEC solamente operaba en función de que la prestación se encontrase contemplada en las guías clínicas del Ministerio de Salud para el tratamiento de una patología garantizada. ¿Por qué? Porque se entendía que era contraproducente, tal vez, que el Ministerio de Salud, en sus guías clínicas para el tratamiento de una patología GES, recomendara el uso de prestaciones, medicamentos, tecnologías que no estaban contemplados en el listado específico de prestaciones y por lo tanto quedaban fuera de cobertura. Entonces se resolvió en su momento crear este híbrido, si se quiere, entre la GES y la CAEC, que es un, como dije anteriormente, un beneficio propio del sistema ISAPRE y de algunas ISAPRE. Y en este caso lo que sucede es que este beneficio GES-CAEC funciona bajo la misma lógica de esta cobertura adicional para enfermedades catastróficas, que es el nombre completo de la CAEC, sobre las prestaciones antes indicadas. Hace algún tiempo hicimos una charla sobre CAEC. Ustedes la pueden buscar ahí en el repositorio de la fundación en YouTube. Ahí pueden averiguar un poco más sobre cómo funciona. Es básicamente el mismo sistema. Aquí me hicimos un dibujo un poco precario, pero para que se entienda más o menos bien, la complementariedad de la GES y la CAEC. O sea, perdón, de la GES-CAEC. Entonces, ustedes, ante un problema salud GES, en el fondo pueden optar. Si opta por el régimen GES, van a tener que realizar el copago de acuerdo al decreto para la respectiva canasta, que es lo que realizamos anteriormente, y además tienen derecho a las coberturas GES-CAEC para aquellas prestaciones no contenían el listado específico de prestaciones, pero que sí se encuentren aranceladas en el plan de salud, ¿ya? Y cuando decimos que se encuentra arancelada en el plan de salud, hay que tener en consideración que el plan de salud al menos tiene que tener el mismo arancel que FONASA para su modalidad libre elección, ¿ya? Puede tener codificadas más prestaciones, una ISAPRE. Pero como mínimo tiene que contemplar el arancel de la modalidad libre elección del FONASA. O, por otra parte, puede optar por el plan. Por ejemplo, yo tengo una patología cáncer y mi plan de salud tiene una excelente cobertura con un prestador al cual yo me quiero atender y digamos, por ejemplo, que tiene una cobertura
100% sin tope. Me va a convenir en este caso optar por mi plan de salud. Esos planes son muy pocos, pero puede suceder. ¿Ya? En ese caso, la cobertura va a ser de acuerdo al plan de salud y no va a tener acceso a la CAEC. ¿Por qué decimos esto? Porque dentro de las condiciones de la CAEC, de la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, la primera de ellas dice si es que el problema de salud es GES, no corre la CAEC. ¿Ya? Ahora, esto dejémoslo con asterisco porque es un criterio que se encuentra en, digámoslo, en revisión. ¿Ya? Puede que cambie un poco la aplicación de ese criterio, si bien está escrito en las condiciones. Existen fallos arbitrales que en el fondo dicen que si yo renuncio a la GES, puedo tener acceso a la CAEC, ¿ya? Pero todavía es materia discutida, no es pacífica, digamos. Y lo importante también señalar acá es que el uso de la GES no impide el uso del plan de salud y viceversa, ¿ya? No pueden ser superpuestos, pero sí son complementarios. Por ejemplo, se me viene a la cabeza un problema de salud en el que existe un tratamiento de quimioterapia que es ambulatorio. No recuerdo en este momento el problema de salud, pero que es una droga, imatinib. Entonces yo fácilmente podría activar la GES para obtener este tratamiento a través del prestador que me designe la ISAPRE, por ejemplo, y seguir mis consultas con con mi prestador, con mi médico de cabecera, con mi médico de confianza, con quien me atendió hace 20 años atrás. Entonces, son concomitantes, ¿no? Pero no se superponen. O sea, no puedo obtener la droga por las dos vías, sino que por un lado tengo un X prestaciones y por el lado tengo otras. Coexisten, si se quieren, y soy complementario. Y ya, todo lo que dije antes es para decir lo siguiente: las garantías explícitas de salud son constitutivas de derechos para los beneficiarios, ¿ya? Y por lo tanto, por ser constitutiva de derechos, yo puedo exigir que ese derecho se cumpla. No solo puedo, a mi parecer uno debe exigir que se cumpla, ¿ya? ¿Y ante quién tengo que pedir ese cumplimiento? Es hasta el Fondo Nacional de Salud y hasta las ISAPRES, en principio. Y siempre va a estar, además, la Superintendencia de Salud, que también es una entidad a la cual se le puede exigir el cumplimiento de estos derechos, como, en el fondo, como un garante, como un ente fiscalizador de estos dos otros, Fondo Nacional de Salud, el FONASA y la ISAPRE, respecto a la GES, ¿ya? La ley, el DFL número 1, establece claramente que la Superintendencia de Salud, a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, que es a la intendencia a la que pertenecemos nosotros, va a fiscalizar los aspectos de beneficios y financieros respecto de las garantías explícitas de salud y también de la ley Regal Tesoro. Y además, esto se señala en el artículo 2 de la ley. Y en el artículo 24 también se señala que el Fondo Nacional de Salud y las instituciones previsionales de salud, las instituciones de salud previsional, ISAPRE, deben dar cumplimiento obligatorio a las garantías explícitas de salud, ¿ya? Eso significa que están obligadas a dar cumplimiento a estas 4 garantías y que su incumplimiento puede ser sancionado además por la superintendencia, ¿ya? Ahora, ¿cómo uno como paciente beneficiario o usuario puede exigir estos derechos, estas garantías que son derechos? Primero, siempre está la opción de acudir ante el FONASA o la ISAPRE con un reclamo directo. Y el FONASA y ISAPRE tiene la obligación de responder ese reclamo, ¿ya? Si uno está en desacuerdo, insatisfecho o hay una falta de respuesta por parte de la institución que está llamada a resolver este reclamo, puede acudir ante la Superintendencia de Salud o bien realizar el reclamo directo ante esta institución. ¿De qué va a depender? Es que la Superintendencia de Salud tiene 2 mecanismos de resolución de conflictos, que uno es el procedimiento administrativo, que siempre va a derivar el reclamo primero a la institución para después conocer,
o a través de un procedimiento especial que se llama un procedimiento orbital, aunque no es realmente orbital, pero es un tema que no viene al caso. Y en este caso es el intendente de fondos también el que ya no tal vez como un ente administrativo, sino que casi como un juez, va a resolver las controversias que se susciten entre las instituciones y los beneficiarios, conociendo de ellas en prudencia y en equidad, que es un concepto que, para ponerlo en sencillo, quiere decir que no necesariamente el intendente va a fallar estrictamente bajo el texto de la ley o del reglamento o de la circular, de la instrucción, sino que va a estarse más a lo que su prudencia y equidad le dicten. O sea, una solución prudente puede no necesariamente ser la solución que señala el decreto, la solución que señala la ley o la solución que señala el compendio de normas administrativas de la superintendencia. También aquí quiero decir algo respecto de la designación del segundo o tercer prestador, que es un tema relevante respecto de la GES, pero que vamos a ver después con Laura. Ya va a ahondar un poco más en este tema. Entonces, lo que queremos decirle es que cada vez que surja un conflicto en la aplicación de las normas sobre GES, ustedes como beneficiarios y beneficiarias que consideren que sus derechos han sido afectados, pueden siempre recurrir a la superintendencia para presentar un reclamo. Ese reclamo puede ser presentado presencialmente o en línea. ¿Ya? Antiguamente era más común que las personas se, digamos, presentaran en el local 12 de Alameda 1449, que es la dirección de la superintendencia, donde eran orientados en el momento por ejecutivos, qué sé yo. Pero ahora con la pandemia se ha relevado un poco el tema de reclamar en línea. Es un sistema súper bueno. Está entrando y llegando a la página, lo primero que aparece es este cuadro que ustedes ven en pantalla, y pueden realizar su reclamo respecto de cualquier materia, no solamente GES, sino que cualquier materia que tenga que ver con el uso de beneficios, tanto respecto de FONASA como de ISAPRES. Y en relación a Ricardo Soto también a otras instituciones. No quiero dejar de pasar esta oportunidad de insistir un poco en hacerles presente que, como hemos conversado en otras oportunidades, nosotros tenemos un sinfín de beneficios, un sinfín de derechos que tal vez no conocemos, que tal vez no exigimos, ¿ya? En particular, este de la GES es un beneficio que está por ley. Eso es relevante. Es relevante que la ley diga, esto es un derecho, la garantía es un derecho. ¿Ya? Hace explícito el que ustedes tengan la posibilidad y las herramientas para exigir que esos derechos se cumplan. Entonces mi invitación es a exigir, a hacer que estos derechos, estos beneficios realmente se ejecuten. Yo sé que muchas veces uno dice, bueno, si no se cumplieron en el plazo establecido, se cumplirán después. Es probable, pero también los plazos, por ejemplo, están establecidos por una razón. Entonces, eso, mi invitación es a asusarlos un poco, a que exijan. Nosotros como superintendencia estamos siempre disponibles para recibir sus solicitudes. Y nada, los dejo ahora con Laura Araya, que va a seguir con la presentación respecto al GES y cáncer de pulmón. Un saludo a todos quienes nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Laura Araya, soy fiscalizadora del Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios y me toca revisar con ustedes el detalle de estas garantías explícitas en salud para el problema 81, cáncer de pulmón en personas de 15 años y más. Recordarles a ustedes que este problema de salud es un problema de salud recientemente incorporado. Tal como lo señaló Álvaro, este problema de salud fue incorporado en el decreto 22 del año 2019
va con el número 81 dentro de las 85 patologías garantizadas por el decreto GES, y su definición es que es una enfermedad donde las células malignas de los tejidos del pulmón y las células que recubren las vías respiratorias se generan, y generalmente existen dos tipos frecuentes de este cáncer. Uno tiene que ver con las células pequeñas y la otra con las células no pequeñas. Es importante señalarles que el documento, el decreto GES, establece una serie de patologías incorporadas. Independiente que el problema de salud, el título del problema de salud 81 sea cáncer de pulmón en personas mayores de 15 años y más, las patologías incorporadas para este problema GES son todas aquellas que están incluidas en la terminología que aparece en el decreto o que sean sinónimos de ellas. Y entre ellos aparece el tumor maligno del bronquio principal, el tumor maligno del lóbulo superior, bronquio o pulmón, el tumor maligno del lóbulo medio, bronquio o pulmón, el tumor maligno del lóbulo inferior, bronquio o pulmón, lesión de sitios contiguos de los bronquios y del pulmón, y tumor maligno de los bronquios o del pulmón en las partes no especificadas. Respecto de las garantías explícitas en salud, Álvaro ya lo comentó, tenemos 4 garantías explícitas: acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. Respecto a estas 4, Álvaro detalló que la garantía explícita de calidad, ¿cierto? Es una, por regla general, es una garantía explícita que busca de alguna manera acreditar o de alguna manera permitir que el registro de todos estos prestadores esté de alguna manera acreditado por la Superintendencia de Salud. En el caso de los prestadores institucionales, acreditados. En el caso de los prestadores individuales, y aquí me estoy refiriendo a los profesionales de la salud, que esté inscrito en nuestro registro de prestadores individuales. Respecto de la garantía explícita del acceso, es importante señalar que para esta patología tendrán acceso todos los beneficiarios de 15 años y más. Y además de eso, el decreto establece que frente a una sospecha de cáncer de pulmón, estos beneficiarios tendrán acceso a la confirmación diagnóstica. Con confirmación diagnóstica tendrán acceso a etapificación y a tratamiento. En tratamiento tendrán acceso a continuarlo. Y además, una vez finalizado su tratamiento, tendrán el acceso al seguimiento. Y además, en caso de que haya una recidiva de este cáncer, el decreto también establece que tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. Todo esto que hemos conversado se complementa con un insumo, un documento que se llama Norma Técnico Médico Administrativa. Este documento complementa todo aquello que dice el decreto. Ahora, este problema de salud, que fue recientemente incorporado dentro de las 85 patologías del GES, finalmente lo que garantiza a los beneficiarios es un ciclo de atención para las distintas intervenciones sanitarias, tanto sea el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de este paciente. Vamos a revisar ahora cuáles son los criterios para poder acceder o dar cumplimiento a esta GES. En el caso de FONASA, para los beneficiarios FONASA, para poder dar cumplimiento a la garantía, para poder acceder a ellas, es necesario atenderse en la red de prestadores asociados al FONASA. ¿Sí? Y esto es muy importante. Las redes del sistema de salud público lo determina tanto el Ministerio de Salud como los servicios de salud en su conjunto. Por lo tanto, para yo poder acceder a las GES de esta patología, yo debo atenderme en los prestadores institucionales, llámese CESFAM, llámese Centro de Diagnóstico Terapéutico, Centro de Referencia de Salud, hospitales, que estén referenciados como la red de prestadores para esta patología. Ese documento lo pueden encontrar, tal como mencionaron en la presentación del MinSal, en la página web www.auge.minsal.cl. Ahí se encuentra el libro de redes, donde ustedes pueden revisar las redes
en las cuales se adhiere para este problema de salud en sus distintas intervenciones sanitarias. Un beneficiario FONASA debe de alguna manera pasar por todos estos ciclos de atención del paciente y va a pasar por distintos proveedores de atención, hospitales, centros de referencia, para poder dar el otorgamiento de las prestaciones garantizadas. En el caso de ISAPRE, es exactamente el mismo. Para yo poder acceder a las garantías explícitas en salud, lo que yo voy a requerir, o de alguna manera lo que debo hacer, es atenderme en la red de prestadores convenidos para este problema de salud. Y en este caso, uno puede acceder a esa información a través de las páginas web de cada ISAPRE. Cada ISAPRE tiene publicada en su página web la red de prestadores convenidos y usted puede consultar acerca de la red de prestadores convenidos para el cáncer de pulmón y así usted va a poder determinar, ¿cierto?, cuáles son los prestadores convenidos por su ISAPRE en cuáles debe realizarse el otorgamiento de prestaciones GES. Como esta patología es una patología que requiere una intervención intensa de prestaciones de salud, lo más probable es que en cada una de estas intervenciones sanitarias que muestro en la lámina se realice esta atención en el nivel más alto de atención de salud, en el nivel terciario, que muchas veces se llama. En el caso de FONASA, va a ser el otorgamiento tanto en clínicas privadas como en centros médicos privados, pero siempre deben estar convenidos con su ISAPRE. Hablemos ahora de la oportunidad. Tal como mencionó Álvaro, la segunda garantía explícita del GES es la oportunidad, garantía de oportunidad. Cuando hablamos de garantía de oportunidad, estamos hablando de plazos máximos para el otorgamiento de estas prestaciones garantizadas. Y es muy importante señalar que el plazo máximo se cuenta teniendo en consideración días de corrido. Si el día máximo en el cual está establecida la garantía de oportunidad para una intervención sanitaria es de 30 días y el día 30 cae un día sábado, domingo o festivo, el plazo máximo de la garantía se corre al siguiente día hábil, a menos que sea una situación de urgencia o de emergencia. Como ven en la lámina, acá estamos detallando por cada intervención sanitaria cuáles son las garantías de oportunidad que están, ¿cierto?, que pueden ser exigidas por ley. En el caso de la intervención sanitaria de diagnóstico, tenemos la confirmación diagnóstica, que debe realizarse desde la sospecha del cáncer de pulmón dentro de 60 días. O sea, el plazo máximo es dentro de 60 días desde la sospecha del cáncer de pulmón. Si este cáncer de pulmón se confirma, existe una nueva garantía de oportunidad dentro de la intervención sanitaria del diagnóstico que se llama etapificación. Y esta tiene un plazo máximo de 45 días desde la confirmación diagnóstica. Una vez confirmado, ¿cierto?, y etapificado este cáncer, vamos a la intervención sanitaria de tratamiento, donde tenemos una garantía de tratamiento primario, cuyo plazo máximo son 45 días desde la etapificación. Además, se garantiza un tratamiento complementario, el cual tiene un plazo máximo de 45 días desde la indicación médica. Finalmente, el seguimiento, que es la última intervención sanitaria garantizada, tiene una oportunidad o un tiempo de espera máximo para el primer control de 30 días desde el término del tratamiento de este problema de salud. En otras palabras, ¿cómo podemos entonces describir el proceso de atención de un paciente con una sospecha de cáncer de pulmón? Bueno, esta persona puede consultar, ¿cierto?, a un prestador de salud institucional y su médico tratante puede generar una sospecha fundada de cáncer de pulmón. Es entonces cuando este médico tratante deriva al paciente a un médico especialista que puede ser un internista, un broncopulmonar, un cirujano de tórax, y aquí se inicia, ¿cierto?, se abre el caso GES y se genera la primera garantía de oportunidad, que es la de confirmación diagnóstica, que tiene un plazo de 60 días.
desde la sospecha. Una vez confirmada esta sospecha y confirmado el problema de salud, cáncer de pulmón, el médico especialista debe realizar lo que se llama una notificación GES, que no es más que el llenado de un formulario de constancia al paciente GES, donde deja por escrito que este paciente está siendo confirmado una patología GES y se le orienta respecto de las garantías de oportunidad que están garantizadas por ley y además se le orienta respecto de la gestión de reclamos. Un paciente confirmado de cáncer de pulmón deberá pasar a una etapa de etapificación, la cual tiene un plazo máximo de 60 días. En ese caso de que lleva a la tipificación, se van a realizar una serie de exámenes que van a permitir de alguna manera al especialista y al comité oncológico definir el tipo de tratamiento que necesita este paciente. Las alternativas de tratamiento van a ser distintas dependiendo de esta etapa de etapificación. Puede ser una cirugía, puede ser una quimioterapia, o puede ser una radioterapia. En el caso del tratamiento primario, según lo indicado por el comité, tal como lo conversamos anteriormente, el plazo máximo del otorgamiento son 45 días. Y se gatilla desde la etapificación, ¿cierto? Y el máximo tiempo es establecido desde la etapificación hasta que se completa el tipo de tratamiento indicado por el especialista. También hay tratamientos adyuvantes, los cuales tienen un plazo máximo de 45 días, y una vez finalizado todo tipo de tratamiento según la indicación médica, sabemos que existe la instancia de garantizar un seguimiento, cuyo plazo máximo son 30 días, a partir, ¿cierto?, de la evolución de este paciente y la finalización del tratamiento correspondiente. En el caso que este paciente lamentablemente tuviera una recidiva de este problema de salud, también se encuentra garantizado entonces las garantías explícitas anteriormente señaladas y se puede indicar nuevamente un tratamiento y en este caso se considera un caso GES nuevo. Respecto de lo que conversaba Álvaro como sujetos de derecho, Querida Laura, es muy ¿me escuchas? importante, ¿sí? 5 minutos, por favor. De acuerdo. Gracias. Respecto a la designación de segundo o tercer prestador, es muy importante señalar que existen mecanismos en los cuales los pacientes pueden reclamar respecto a sus garantías explícitas en salud y específicamente sobre la oportunidad. En caso de que ISAPRE o FONASA no fuesen capaces de cumplir con la garantía de oportunidad, ya sea por cualquier causa, los pacientes tienen la oportunidad de hacer reclamos. Tal como señalaba Álvaro, en condiciones de prepandemia, muchos de ustedes probablemente se acercaron en algún momento a la sucursal de FONASA o a una sucursal de la ISAPRE para realizar un reclamo. Sin embargo, en las condiciones actuales, tanto el FONASA como las ISAPRE tienen formularios de reclamo que se pueden realizar en línea y hacer reclamos respecto a este tópico, GES, y el incumplimiento de la garantía de oportunidad. Un paciente puede hacer su reclamo respecto de la garantía de oportunidad hasta 30 días vencida su garantía de oportunidad. Debe realizar el reclamo primero frente a su asegurador, FONASA o ISAPRE, y estos deberán en 2 días hábiles designar un segundo prestador. La garantía de oportunidad, entonces, tendrá un plazo de 10 días hábiles para ser otorgada. Sin embargo, también puede suceder que los seguros no pudiesen designar un nuevo prestador o éste no estuviera en las condiciones de cumplir con aquello. Es entonces cuando los beneficiarios pueden acercarse a la Superintendencia de Salud, quienes también van a abordar este incumplimiento y también respecto de aquello deberán designar un tercer prestador dentro de 2 días hábiles el reclamo establecido por el beneficiario. Ahora, es muy importante señalar, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente, que el decreto establece que no se va a entender como incumplimiento de la garantía de oportunidad en los casos de fuerza mayor o de caso fortuito o casos que se deriven de alguna causa imputable al beneficiario, pero todas ellas deben ser acreditadas, tanto por el FONASA como las ISAPRES. ¿Qué cubre el GES?
Muy importante la pregunta. Bueno, los beneficios para esta patología incluyen medicamentos, insumos, la cirugía y los exámenes. Todas ellas están explicitadas en el libro específico de prestaciones, tal como lo conversamos antes con Álvaro. Y recordarles siempre que las prestaciones GES son aquellas que son otorgadas en un prestador convenido, ¿cierto?, por las ISAPRES o en la red de prestadores de FONASA, y además todas aquellas que estén contenidas en este listado específico de prestaciones, a la fecha de ocurrimiento del evento. Finalmente, y tal como lo mencionó Álvaro anteriormente, es muy importante señalarles que la garantía de protección financiera establece cuál es el monto a pagar por el beneficiario respecto de esta patología. Eso lo pueden revisar en el decreto. Aparece el arancel, que es el monto total de cada una de las prestaciones o grupos de prestaciones, y el copago va a establecerse en directa relación con la previsión del paciente. En el caso de FONASA, en los tramos A y B, el copago es un 0%, en el caso de FONASA en el tramo C es de un 10%, y en el caso de FONASA en tramo D e ISAPRES es de un 20%. Como un ejemplo, tomamos en consideración un grupo de prestaciones de este problema de salud, que es el tratamiento quirúrgico en pacientes en etapa 2, 1, 2 y 3. El arancel o el monto total, ¿cierto?, de este grupo de prestaciones corresponde a 3.821.680 pesos, pero si calculamos para pacientes en tramo FONASA tramo D o ISAPRES, ellos copagan un 20% del total de este grupo de prestaciones, que corresponde a 764.340 pesos. Esta es nuestra presentación. Espero que haya sido aclaratoria en muchos aspectos y le agradecemos mucho su compañía el día de hoy. Gracias. Laura, muchísimas gracias, igual que Álvaro, por esta importante explicación. La verdad que quiero comentarles, además de que todo esto está siendo grabado y va a quedar en un repositorio de la página web de la Fundación en cancervida.cl, como parte de las jornadas que se van a ir acumulando este año de GES. Yo quiero ahora aprovechar de presentar al doctor Carlos Rojas, oncólogo médico del Instituto Nacional del Tórax, que nos va a dar una descripción del cáncer de pulmón y cuidados del paciente. Carlos, muchísimas gracias por tu presencia, como siempre, apoyándonos. Gracias por estar este ratito acá, donando tiempo familiar, amigo. No, encantado. En honor al tiempo, voy a presentar en el fondo que es como un resumen, que es bien difícil de hacer por todas las cosas que han aparecido en esta patología. La verdad es que va bastante más allá del GES, pero en general lo más probable es que lentamente se van a ir incorporando todos los avances que les voy a ir mostrando en las próximas diapositivas. Esta presentación básicamente se trata de generalidades y tratamiento del cáncer de pulmón en la actualidad. Estas son mi declaración de conflicto de interés. Y bueno, ya para entrar en tema, dejar bien claro y esta lámina es súper ejemplificadora. Estos son datos del Globocan último, del 2020, donde se describe el principal cáncer en términos de mortalidad en cada país del mundo. El azul es pulmón. O sea, yo creo que es bastante claro que es la principal causa de mortalidad mundial, y en Chile, si se fijan, está en color azul también. Y esto habla un poco de la incidencia de las tasas de mortalidad ajustadas por edad, que la verdad es que comparado con el previo están un poco mejor, pero sin duda igual nos falta mucho camino por recorrer todavía. Y esto de alguna forma muestra un poco lo mismo, y acá se ve que hay alrededor de 3.500 muertes al año por cáncer de pulmón, que es el cáncer que tiene la mayor cantidad de muertos en Chile el año pasado, y que la letalidad de la patología es alta. Si se fijan, es mucho más letal que próstata, colon, mama, y se acerca a los niveles de páncreas y hepatocarcinoma. En el fondo son tumores con una letalidad elevada, y pulmón es uno de esos. Básicamente esta diapositiva es para hablar un poco de factores de riesgo. No me puedo tener mayormente en exceso, pero básicamente dejar claro que el tabaco sigue siendo la principal causa de riesgo de cáncer de pulmón. Hay distintos reportes que nos dicen de que la tasa de causalidad de cáncer de pulmón está alrededor del 60 o 70% en relación al tabaco. Hay algunos otros factores de riesgo, como exposición a ciertos gases, el arsénico, cierto, que tiene alta relevancia en el norte del país, pero
sin duda sigue siendo por lejos la principal causa de esta enfermedad, a pesar de que en los últimos años se han ido conociendo algunas alteraciones genéticas que pueden conducir a esta enfermedad y que más o menos se estima en la actualidad que corresponden en ese caso al 30% de los cánceres de pulmón. Así que como factor de riesgo el mensaje es que el tabaco sigue siendo por lejos lo más importante. Un poco en relación a la evolución del cáncer de pulmón, ¿cierto? Esto ya dejó hace mucho tiempo de ser una enfermedad única, sino que el cáncer de pulmón es un título, ¿cierto? Que engloba distintas enfermedades que tienen la cualidad de formar un tumor en el pulmón, pero que tanto en términos de tratamiento como pronóstico pueden ser diametralmente distintos. Primero, cierto, cáncer de pulmón, tiempo después vino la diferencia morfológica, ¿cierto? En términos de tamaño, si son células pequeñas o no pequeñas. Posteriormente seguimos con la diferenciación histológica o cómo ve el patólogo al microscopio, ¿cierto? La célula, no solamente en términos de tamaño, sino que con ciertos marcadores poder diferenciar si se trataban células de epitelios escamosos o no escamosos. Después vino todo el advenimiento en los últimos 15 años de la patología molecular que sigue evolucionando y para finalmente llegar los marcadores de potencial respuesta a inmunoterapia. Entonces, cada vez se ha complejizado más esto y ya no solamente es cáncer de pulmón, sino que hay muchas enfermedades distintas dentro de este mismo saco. Y el progreso en términos de tratamiento, obviamente, desde hace 50 años a la fecha ha ido progresando desde las primeras técnicas quirúrgicas, radiación, las primeras quimio, hasta lo que tenemos ahora en términos de terapias dirigidas o inmunoterapia como los tratamientos de la última década, en el fondo. Y eso nos ha llevado a que las alternativas terapéuticas en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que el 85% de los cánceres de pulmón, y es lo que más vamos a hablar ahora, pasó, ¿cierto?, de la quimioterapia, que era lo que se usaba hasta hace no muchos años atrás, a todas estas alternativas. En el fondo tenemos quimioterapia que se basa en general según el tipo histológico del paciente o el tipo de tumor al microscopio. Terapias dirigidas, eso significa target, y ahí están los targets más frecuentes, GFR, ALK y ROS1, que son genes que están mutados, y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. La inmunoterapia con las drogas anti-PD1, PL1, que vinieron claramente a cambiar el pronóstico, y eso igual vamos a ver algunos ejemplos más adelante, y el rol de los antiangiogénicos que en general siempre están ahí y otorgan beneficio en algunos escenarios en esta enfermedad. Entonces, para la gente que no entiende, esto es básicamente lo que es la inmunoterapia y es la interacción que se da entre el linfocito T y distintos actores inmunológicos como la célula dendrítica, que es la célula que le presenta los antígenos, o ya lisa y llanamente en el microambiente tumoral con la célula tumoral. Y básicamente, ¿qué es lo que hace la inmunoterapia que llamamos nosotros? Es bloquear ciertos puntos de control inmunológico que normalmente el cuerpo lo tiene para poder controlar al sistema inmune y que no ataque en el fondo a sus propios tejidos. Y el tumor recurre a eso para poder en el fondo burlar al sistema inmune y evitarlo, y así no ser reconocido y poder proliferar sin mayor control. Entonces, estas moléculas bloquean estos puntos de control inmunológico. Las más frecuentes o las que están aprobadas son la vía de PD1, que habitualmente está en relación a la interacción entre el linfocito T y la célula tumoral en el mismo tumor. Y la otra es CTLA4, que hay un anticuerpo que bloquea esa proteína y que en el fondo también tiene un rol en la amplificación de la respuesta inmunológica a nivel periférico. Entonces, son las dos proteínas que uno bloquea cuando uno está hablando de inmunoterapia al día de hoy. Y las mutaciones target o driver, ¿cierto?, en cáncer de pulmón de células no pequeñas, esto en general hay un sinnúmero de mutaciones, esto hay más aún, esta diapositiva es del 2013, hay otras más conocidas, y la gracia del cáncer de pulmón es que gran parte de estas mutaciones son manipulables con drogas, las cuales están actualmente disponibles, la gran mayoría en nuestro país, y gran parte de estas cubiertas también por algún mecanismo, tanto en el sistema público como en el privado. Entonces, esta diapo a mí me encanta porque nos muestra un poco cuál es la racional de la investigación en cáncer de pulmón y por qué, a pesar de los grandes avances que han habido, se sigue investigando, y esta es una enfermedad que por el contexto poblacional que he mostrado en un comienzo siempre va a ser una de las que está en la punta de la lanza, ¿cierto?, para investigar nuevas terapias. Es que a pesar de los grandes avances, y que es donde estamos en el fondo, en que claramente estas son curvas de sobrevida y que se ve que hay un porcentaje ya de los pacientes que logran ser largos sobrevivientes, a diferencia de los tratamientos más antiguos,
Obviamente queremos estar mucho más arriba y queremos que más gente sea larga sobreviviente, que ojalá más gente se cure en estos escenarios, y eso es lo que se está buscando con las combinaciones actuales, y es parte del desarrollo y la investigación en cáncer en la actualidad. Entonces, ahora como una especie de popurrí de las distintas terapias que hay, las voy a pasar en forma rápida, no era el tiempo. La quimioterapia no la puedo dejar de lado porque sigue siendo parte estándar del tratamiento, es lo que mostraban, ¿cierto?, hasta en las canastas del GES. Y básicamente igual voy haciendo una cronología para que vayan viendo cómo ha evolucionado el pronóstico y cómo han ido mejorando las medianas sobrevida y la sobrevida a largo plazo con las terapias nuevas, que es sin duda asombroso si uno lo ve así en este hilo. Este es un estudio clásico del Dr. Chiller, publicado en el New England del 2002, que básicamente lo que mostró es que una sal de platino, que puede ser cisplatino o carboplatina, que son quimioterapias, acompañado con distintos acompañantes, paclitaxel, docetaxel o gemcitabina, tenían pronósticos similares. Y por eso uno usaba cualquiera de esa época. En general está esa conducta de usar indistintamente un platino con un taxano, que es paclitaxel o docetaxel, o con gemcitabina, y las curvas son, si se fijan, todas iguales, con medidas de sobrevida que están por ahí alrededor de los 10-11 meses. Eso era hace 20 años atrás. Después, a los años después, el 2008, apareció este estudio que fue el que metió el pemetrexed, que es una de las quimios que más se usan en cáncer de pulmón. ¿Y por qué? Porque lo que se vio en este caso es que los pacientes no escamosos andaban mejor con pemetrexed que con gemcitabina como acompañante. Entonces, si teníamos el estudio previo que mostraba que gemcitabina y taxano eran iguales, acá se vio que los pacientes con pemetrexed asociado a platino andaban un poquito mejor en el caso de los no escamosos y no así en los escamosos. Y esto es lo que llevó a que gran parte del cuerpo médico oncológico utilice este acompañamiento en relación al platino. Y si se fijan en medianas de sobrevida, también están por ahí entre los 10 y los 12 meses. O sea, esa es la sobrevida que había con la quimioterapia tradicional en pacientes avanzados metastásicos. Después apareció, ¿cierto?, el esquema americano, carboplatino con paclitaxel, que se le agregó bevacizumab, antiangiogénico, como mostraba en un comienzo, y acá se ve igual que aumenta un poquito la mediana alrededor de 2 meses, estamos llegando al año en este contexto, y después vienen estudios posteriores que fueron moviendo la sobrevida mediana hasta los 14, 15 meses en los mejores estudios con este esquema. Y esto es el Paramount, que es la competencia europea, que lo que hicieron fue, sin usar antiangiogénico, dar los 4 ciclos de quimioterapia y mantener el pemetrexed en forma indefinida a la progresión o mala tolerancia. Y acá lo que se logró, en el fondo ya utilizando y estrujando la quimio al máximo, medianas de sobrevida de alrededor de 14 meses, que es lo que se ve acá arriba, versus los 11 meses del tratamiento. Entonces la quimioterapia, ya usada de la mejor forma, logró medianas que están alrededor de los 14, 15 meses, en el mejor de los casos. Esto ya estamos en el año 2003. Y aquí aparecen las drogas nuevas. Entonces, dejar ese número grabado para que se hagan una idea, al menos 14 meses, 15 meses, con la mejor quimio posible como medida. Y acá apareció la Inmuno, y lo que llegó y lo que está disponible actualmente en el sistema público mediante el acceso a drogas de alto costo, ¿cierto? Los anti-PD1 como monoterapia en segunda línea. Están las 3 drogas aprobadas en Chile, y básicamente, ¿qué es lo que se ve acá? Que nivolumab fue mejor que docetaxel, que es la segunda línea tradicional, y que mientras más alta la expresión de PL1 es, mejores son los resultados. Pero no hay que olvidar que los pacientes del estudio con atezolizumab y el estudio con nivolumab, el beneficio igual se vio en los pacientes negativos. Y ese es el motivo por el cual uno como médico se lo ofrece a cualquier paciente si es que no lo usó en primera línea, independiente del nivel de PL1. Eso es parte del manejo ya de hace unos 2-3 años atrás, sigue siendo gran parte del acceso que tenemos en Chile para nuestros pacientes, pero esto igual ha seguido avanzando. Esta es una alternativa distinta, y es que usemos la inmunoterapia al comienzo en lugar de usar quimio, pero en pacientes que tuviesen PL1 alto. Eso significa sobre 50%, que como si se fijaran en la lámina previa, son los pacientes que mejor les iba. Entonces acá la pregunta fue, bueno, si a esos pacientes les va mejor, o capaz que les vaya mejor que con quimio. Y esa fue la racional de este estudio, y fue lo que llevó a la aprobación, y que en Chile tenemos acceso a estas drogas en el sistema público, no solo en el privado, en pacientes que tienen esta cualidad. O sea, pacientes sin mutaciones, target de GFR o ALK, y que tienen expresión alta de PL1, que es medido mediante un anticuerpo monoclonal en el tejido, y que tengan expresión sobre el 50%. Y lo interesante de este estudio es que tenemos datos a largo plazo. Estos son datos publicados el año pasado a 5 años,
Y si se fijan, la mediana sobrevía 26 meses, o sea, nos pegamos un salto de un año prácticamente respecto al mejor esquema de quimioterapia, ¿ya? Eso en oncología, porque estamos hablando de mediana, es demasiado, ¿ya? Y eso en el fondo son, o sea, si se fijan, habitualmente las mejorías son 2-3 meses, hablando en términos de mediana, y acá la cuestión reventó a prácticamente más de un año. Y lo mejor aún, que es la forma de evaluar mejor estas terapias, es que a 5 años prácticamente un tercio de los pacientes están vivos, cosa que en cáncer de pulmón era extremadamente raro, y en el grupo control que usó quimioterapia de entrada, y de los cuales muchos pacientes igual recibieron inmunoterapia después, porque en el fondo se podía usar un crossover por fuera, un 66% de los casos solamente hay sobrevía 16%. En la época preinmuno esto es inferior al 5%, o sea, realmente es un hit. Y esta es la sobrevía libre de progresión, que es un outcome nunca bien valorado en oncología, pero me parece que para estos estudios es súper atractivo porque vemos que a 36 meses un cuarto de los pacientes nunca progresaron, o sea, hay gente que nunca más requirieron ningún otro tratamiento y el tumor se detuvo en fondo a lo menos por 3 años. Así que eso igual es claramente asombroso. Después vinieron, como decía, las combinaciones. Hay varias combinaciones aprobadas en Chile. Estos son los 5 estudios que usan combinaciones de quimio con inmuno que están aprobados en Chile. Algunos protocolos son de no escamoso, uno de escamoso y uno que es el último aprobado, que es de nivolumab con ipilimumab y quimioterapia. En el fondo incluyó pacientes de ambos subtipos, díganse tumores escamosos y no escamosos. Son bastante similares en diseños, cambian los esquemas. Obviamente, en ciertas situaciones, la inmunoterapia obviamente se usa la del laboratorio que hizo el estudio, pero es un poco el mismo concepto, combinar quimioterapia con inmunoterapia para tratar de mejorar los resultados. Y puse este como ejemplo porque es el más maduro. Este es un estudio que combina quimioterapia tradicional, platino pemetrexed, más la inmuno versus placebo más quimio, en pacientes con cualquier nivel de PL1 que obviamente no tuviesen mutaciones targeteables. El tratamiento duraba 2 años, y estos son los datos a 4 años, por eso es que presento este en forma unitaria. Si se fijan, mediana sobrevida 22 meses, pacientes no seleccionados, o sea, cualquier PL1, con hazard ratio reducciones de un 40% y beneficios como se ve en la tabla al lado. Entran pacientes altos expresores, pero como también se ve acá, en los que tienen expresión moderada o negativa, o sea, se beneficiaron todos. Y con medianas que igual están muy por sobre el estándar. En efecto, en el peor escenario, que son los negativos, igual hay prácticamente 7 meses de diferencia, es claramente significativo, y con 36% de los pacientes vivos o sea, 24% de los pacientes vivos a 3 años. Que igual es un número asombroso en pacientes que no expresaban el marcador. O sea, igual son números muy, muy interesantes. Después, como ejemplo, este es un estudio que busca lo mismo, que combinaba el esquema americano, carboplatino, paclitaxel y atezolizumab y Avastin. Ese es el foco inicial de este estudio. Y básicamente, para mostrar algo distinto, algo que es muy atractivo, es una hipótesis que generó este estudio, pero que claramente va a ser va a ser algo que se va a explotar, y que es que la inmunoterapia de alguna forma va a llegar a los pacientes con mutaciones en algún momento, y probablemente esta es la clave. Claramente hay un beneficio, obviamente por el número de pacientes es difícil lograr el intervalo de confianza, pero claramente las curvas van a ir para allá si esto se hace en forma dirigida al testeo. Y lo más importante también, siempre cuando uno habla de eficacia, hablar de seguridad y dejar bien claro que el agregar la inmunoterapia a la quimioterapia no aumenta significativamente la tasa de complicaciones. Así que en el fondo son tratamientos que igual son tan seguros como hacer quimio sola. Esto es otra cosa interesante, que es la combinación de inmuno-inmuno, que es algo que igual se acaba de probar en Chile. Este es un estudio altamente enredado, así que no me voy a detener en detalle, pero básicamente lo que llevó fue a demostrar esto, que es que igual la combinación de inmuno, o sea, estos son pacientes que no usaron quimio, a 3 años tienen sobrevida de 33%, que igual es muy interesante en pacientes no seleccionados. En los pacientes negativos también, un 34% de pacientes vivos a 3 años, o sea, aparentemente pudiese tener un beneficio en los pacientes negativos, a pesar de que esto no está aprobado en todos los países porque fue un objetivo secundario, pero claramente se ve que la inmunoterapia como combinada sin quimioterapia también puede ser una alternativa, también mejorando en forma importante las medianas de sobrevida.
Y esto igual es básicamente para mostrar que a los 2 años hay prácticamente un cuarto de los pacientes o un 20% de los pacientes en los cuales también nunca han progresado. O sea, pueden ser pacientes que logren control de enfermedad con un solo tratamiento a largo plazo. Y lo mismo que mostraba recién, la seguridad del esquema combinado, que es algo que igual muchos médicos le tienen miedo de entrar, se ve que claramente no es mucho más tóxico que la quimioterapia. También la inmunoterapia ha avanzado hacia estados más tempranos. Este es el estudio que tiene demostrado beneficios en etapa 3 no operable, en pacientes que habitualmente iban a quimio radioterapia. Se le agregó durvalumab como inmunoterapia después del tratamiento de quimio-radio, entre el día 1 y 42 post-quimio-radioterapia, y esto es muy atractivo porque en prácticamente 20 años no habían habido avance. El avance que se veía era que la radioterapia iba mejorando porque las máquinas eran mejores, pero ahora entró un medicamento que claramente mejoró la sobrevida. Estos son datos de sobrevida global que están publicados en el New England, y hay una reducción de la mortalidad de un 32%, pero lo más interesante es que la tasa de recurrencia a 1 año y medio es prácticamente la mitad de los pacientes que hacían quimio y radio. O sea, aparentemente estamos rescatando a la mitad de los pacientes que hubiesen progresado. Estamos logrando que no progresen y que se mantengan libres de enfermedad, porque esto es intento curativo, y probablemente esos números van a persistir en el tiempo en forma importante, y es altamente probable que esto persista y que logramos curar a más gente agregando inmuno en este escenario. Esto muy cortito. También la inmunoterapia ha trascendido a los cánceres de pulmón de células pequeñas. Esto es un ejemplo de esto. Hay otro protocolo aprobado en Chile que es usando tecilizumab. Este es con durvalumab, que aún no se aprueba, pero la gracia es que como efecto de clase se demostró el beneficio, y en una enfermedad que tiene un pronóstico muy malo, las medianas sobrevida a 2 años están por sobre el 20%, cosa que en la historia natural de esta enfermedad habitualmente no supera el 10%. O sea, a pesar de que no es un porcentaje tan grande, es evidente que estamos rescatando pacientes que en una enfermedad de muy mal pronóstico pueden tener una mejor evolución. En terapias dirigidas, ya para ir poco terminando y cerrando, estas son las mutaciones driver, ¿cierto? O troncales, o que conducen la proliferación del tumor. Hay diversas descritas, pero en pulmón nos vamos a centrar en las 2 más importantes, que son EGFR y ALK. Y como dije antes, hay muchas más, pero no del tiempo no podemos detenernos. Esto básicamente es el estudio IPAS, que es un estudio que es bastante antiguo, tiene más de 10 años, que se publicó en el New England también, que mostró que gefitinib versus quimio andaba muy bien en los pacientes con mutación de GFR y andaba muy mal en los pacientes que no eran mutados. O sea, esto llevó a mostrar que el biomarcador era muy buen predictor de respuesta a la droga. Y esto básicamente es para mostrar lo más moderno. Este es el Flaura, que vino en el fondo a mostrar una droga más nueva, compararse con las antiguas, y lo que se vio es que los pacientes logran mejor sobrevida a largo plazo. Y si se fijan, con quimioterapia teníamos entre 11 a 14 meses, mediana sobrevida con inmuno está en escenarios positivos entre los 24 meses, ¿cierto? Un poco más, un poco menos. Las medianas sobrevida en pacientes de EGFR que acceden a este tratamiento está cercana a los 40 meses. O sea, en el fondo, números asombrosos a lo que veíamos 10 años atrás. Esto es ALK. Este es el estudio que igual demostró el beneficio de la primera droga que apareció contra esto, que es crizotinib versus quimio, que mostró una sobrevida y evolución claramente mejor. No pongo sobrevida global porque son tumores que duran mucho tiempo. En el fondo, el beneficio de estas drogas, por eso se demoran en demostrarse, pero claramente la droga anduvo mucho mejor que la quimioterapia. O sea, un tratamiento dirigido contra la mutación, en este caso un ordenamiento, es mucho mejor que un tratamiento de amplio espectro, por decirlo de una forma simple. Y luego vienen las moléculas más nuevas, han seguido apareciendo más, pero esta está disponible en Chile, que es alectinib, que vendría a ser una versión mejorada de criso. Y acá se ven las curvas comparado con criso, no con quimio, que es muchísimo mejor. Y en efecto, la sobrevida y progresión de esta droga son 3 años. O sea, 3 años es la mediana a que progrese un paciente tomando alectinib. O sea, esos son números que si alguien no se sorprende, no sé con qué uno podrá lograr hacerlo. Una protección a nivel cerebral bastante interesante y mucho mejor que la droga previa. Y en el fondo estos pacientes también no es raro que sean sobrevivientes de largos años. Y esto como cierre, que obviamente uno siempre no lo menciona mayormente, pero yo encuentro que en cáncer de pulmón es muy importante nombrarlo, y es que los cuidados paliativos son altamente relevantes. Hay una publicación en el New England de hace 10 años atrás que muestra que los cuidados paliativos tempranos son mejores que el tratamiento estándar, que habitualmente es incluirlos al final de la enfermedad. Esta es una invitación en el fondo a que los pacientes tienen que tener acceso precoz, porque probablemente les va a mejorar el pronóstico como una buena droga pudiese hacerlo. Muchas gracias.
Carlos, muchas gracias por tu presentación. Yo sé que es difícil de repente poder bajar tanto estos conceptos que tú manejas a diario con los pacientes a palabras o a términos simples de respecto a lo que hoy día la tecnología sanitaria nos brinda, ¿cierto?, en el tratamiento del cáncer de pulmón. Yo quisiera interpretarlo como que el horizonte se nos ve bastante positivo desde el punto de vista del tratamiento del paciente con cáncer, tanto en la línea curativa como en lo paliativo, y corrígeme si estoy equivocado, y que eso debiera darnos cierta tranquilidad cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, en la medida que sea, entiendo, precoz y no tardío. Sumado a eso, el trabajo también de paliativos, que tú bien me lo mencionas, que hoy como herramienta se usa tempranamente en el tratamiento también del cáncer, ¿no es así? Sí, mira, yo en el fondo en honor al tiempo, obviamente me podía alargado mucho más, pero no, en el fondo no es factible. Yo creo que acá la gracia del cáncer de pulmón es que se aplican varios conceptos en forma positiva. Uno, y es lo que mostraba recién, el acceso a drogas nuevas, drogas útiles, o sea, acá las diferencias no son de semanas, son de meses, y en efecto, si ven las curvas a largo plazo, hay un porcentaje no despreciable de pacientes que incluso nunca progresaron a 5 años, como mostraba en el estudio este de inmunosolo en pacientes altos expresores. Entonces se conjuga por un lado eso, buenos tratamientos, en el fondo, que logran sobrevidas muchísimo mejores que la quimioterapia convencional. Segundo lugar, en el fondo es una enfermedad prevalente y eso hace que en general las drogas funcionan. Entonces eso hace que la industria farmacéutica, la investigación, tenga como prioridad el cáncer de pulmón, porque además, si se fijan en el mapa inicial, la mortalidad en Estados Unidos, en Europa, el cáncer de pulmón en Japón, en China. Entonces, en el fondo, los países que finalmente mueven el mercado en ese sentido, obviamente están muy interesados porque es una necesidad no cubierta. Entonces hay un foco de investigación y hay lucas, que eso obviamente es re importante, y el mejor ejemplo de eso es el COVID. O sea, cómo se movió todo en COVID no es por buena onda, sino que es porque había plata. Sí, así es simple. Y por otro lado, en el fondo, al ser una enfermedad prevalente, con investigación y con respuesta, obviamente hace que haya mayor difusión, haya mayor interés, que todas estas drogas, en el fondo muy activas en pacientes avanzados, estén yéndose al lado de lo curativo. El Pacific es un buen ejemplo de eso, pero hay mucho más que se está probando antes de la cirugía, por decir algunas cosas así. Y en ese contexto, los resultados son bastante auspiciosos y es altamente probable que estemos mejorando a más gente. Pero, y eso tú lo dijiste, Francisco, yo creo que es importante recalcarlo, aquí es clave, en el fondo, el awareness, no sé cómo es como la palabra que se usa los gringos, pero igual se calza muy bien, de la comunidad, de las asociaciones de pacientes y de los médicos de atención primaria. O sea, a pesar del avance en las drogas que hay, igual es mucho más factible curar un paciente en etapa 1. Entonces, la clave ahí es la detección precoz, la sospecha precoz, y ahí lo clave lo tienen los médicos generales, los médicos familiares, los médicos de APS, médicos internistas, que son los que habitualmente estos pacientes consultan porque van con síntomas inespecíficos. O sea, nadie dice tengo cáncer, tengo tos, tengo flema, piensa en neumonía. Aquí, si uno no tiene en el fondo la antena prendida y la ampolleta activa, es altamente probable que el paciente pierda algunos meses en el ejercicio y que son meses que pueden ser claramente la diferencia entre un paciente que se puede curar o no, o un paciente que pueda tratarse o no, porque a veces el paciente ya es metastásico, pero es distinto a un paciente que llega caminando, un paciente que llega en silla de ruedas. Entonces, obviamente, la oportunidad terapéutica no es la misma y mientras antes llegue el paciente, mejor. Entonces, eso igual es clave. Entonces, creo que reuniones como esta, de entregar información a la comunidad, de repente aterrizar estos datos, como, que para mí son asombrosos, yo no sé si alguien más nos sorprenderá, pero qué está pasando con el cáncer de pulmón en este momento, y llevarlo a este número y explicarlo y mostrar cómo esta cronología de cómo ha mejorado todo, obviamente va a hacer que tanto las entidades pagadoras como el ministerio, como el fondo se interesen por mejorar el acceso a este tratamiento, no olvidando siempre la herramienta que son los estudios clínicos, que es lo que finalmente ha logrado mostrar esto. Claro, bueno, en ese aspecto también considerar lo que habían conversado Álvaro y Laura respecto a nuestras garantías explícitas de salud en el sentido de, por ejemplo, el diagnóstico en cáncer de pulmón, ¿cierto? Y que eso está en estas garantías, tiene un plazo, tiene una canasta, tiene garantías de tiempo, de oportunidad. Entonces, hoy día de alguna manera las herramientas las tenemos disponibles.
Lo importante es conocerlas. Álvaro me hacía mención hace unas semanas de que teníamos muchos beneficios que habíamos obtenido con los años en términos de leyes y cosas así, pero que normalmente no lo manejamos, entonces no sabemos cómo realmente beneficiarnos de todos estos avances desde los derechos, digamos, ¿verdad? Que además se alineen con lo que dice Carlos respecto a lo que hoy día son accesos a este tipo de terapias, que claro, en GES y las canastas nos falta incorporar, y las canastas me refiero a los tratamientos, nos falta incorporar algunas cosas que hoy día son muy relevantes en el tratamiento del cáncer de pulmón, y que están en este comité de droga de alto costo que tiene el ministerio. Pero ciertamente que la situación que hoy día nos enfrenta la pandemia nos ha significado postergar mucho ese diagnóstico y postergar mucho los tratamientos. ¿Qué queremos dejar acá como mensaje final? Que los pacientes vuelvan a consultar, que los pacientes vuelvan a los hospitales, que asistan a su tratamiento, que vuelvan a preguntar e insistir en ser atendidos. Tienen derechos, tienen deberes que deben cumplir respecto de las prestaciones que hoy día ustedes no están recibiendo por distintas razones, por temor de ir al hospital, porque no se quieren contagiar, por lo que sea, porque no les contestan el teléfono, etc. Y los convino a que vayan acompañados con todas las medidas sanitarias y exijan sus derechos. Hoy día Chile garantiza eso a través de leyes y lo garantiza para todas las personas que están dentro de los rangos de GES, por ejemplo. Eso, Laura y Álvaro, como mensaje final, dejar un poco asentado también esto desde la superintendencia, como lugar de apoyo en esa gestión. Álvaro. Sí, efectivamente, desde la superintendencia nosotros estamos siempre atentos y con todas las herramientas para recibir las solicitudes y los reclamos de los beneficiarios, de los pacientes. Contamos con un subdepartamento completo que es para la resolución de conflictos entre los beneficiarios y las instituciones. Entonces, como lo dije anteriormente, la idea es siempre combinar al beneficiario, al usuario, a exigir, y esa exigencia ante la institución, ante el fiscalizador, que somos nosotros, en el fondo ejecutar los derechos que están establecidos hoy en una ley, y que, como tú mencionabas, con el tiempo se han ido avanzando, se han ido incorporando nuevas patologías, hay nuevas leyes, la ley de Cartesoto es súper importante, además del GES en el fondo, y también que a través de las asociaciones de pacientes, las asociaciones de profesionales de la salud, no sé, de instituciones, participen, soliciten, incorporar nuevas patologías, incorporar nuevos tratamientos. Eso es una tarea constante, toma tiempo, claro, los decretos son cada 3 años, pero la idea es siempre estar ahí al pie del cañón, en el fondo abogando por mejores y mayores derechos y ejecutar los que tenemos. Gracias, Álvaro. Laura, palabras finales. Bueno, agradecer la invitación a la Fundación y recordarles a todos quienes nos acompañan esta tarde que existen mecanismos remotos. Muchas veces no nos acercamos a realizar el reclamo o la consulta correspondiente por temor justamente en este periodo actual, por el hecho de que no podemos acercarnos a la sucursal de la ISAPRE o a la sucursal de FONASA. Recordarle a todos quienes nos están acompañando hoy que los canales remotos están abiertos, tanto en FONASA como en las distintas ISAPRES. Hay canales para la recepción de consultas y de reclamos respecto del GES, y también, tal como lo mencionó Álvaro, la superintendencia tiene un formulario único de reclamos para recibir aquellos reclamos o aquellas consultas que conciernen al GES. Bueno, yo quiero agradecer a las personas que estuvieron conectadas con nosotros, a la radio La Voz de los Pacientes, que nos reporta ahora cerca de 679 personas que se conectaron a nuestra transmisión, más las 62, 63 personas que han estado siguiéndonos en el streaming, y la gente que también ha estado en Facebook Live. Ha sido realmente para nosotros todo un éxito. Le agradecemos la paciencia y el tiempo porque bueno, es un tema muy importante para nosotros y para la gente que está en la comunidad cáncer en general, esto de las garantías, ¿verdad?
Álvaro, Laura, Carlos, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por acompañarnos otra vez en nuestra jornada. Seguimos con las jornadas de GES. Nos quedan varias todavía, así que vamos a estar todo el año en esto. Prontamente les vamos a dar las nuevas fechas de las próximas jornadas. Y las preguntas que nos hicieron las vamos a responder, se las vamos a responder a través de los canales de la Fundación. Así que muchas gracias nuevamente. Nos vemos en una próxima jornada GES. Laura, Álvaro, Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.